Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará, Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salomón, Salomón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Hemos iniciado el día de hoy las ferias mayores del Adviento. Estas ferias mayores del Adviento nos hablan, si se fijan, cambiamos drásticamente en las lecturas, de venir escuchando en el Evangelio, sobre todo en Isaías, el anuncio profético del Mesías. Pasamos ahora al libro del Génesis y comenzamos estas ferias mayores con el Evangelio de San Mateo, que nos narra la genealogía de Jesús. Son ferias mayores porque son ya los días próximos a la celebración de la Navidad. Antiguamente también a estos días o a esta semana, porque prácticamente es una semana, se le llamaba la Semana Santa de la Navidad. Porque ya estos días nos introducen más de lleno al ambiente de las fiestas de la Navidad. Es también la segunda parte del Adviento. En la primera parte del Adviento habíamos venido reflexionando acerca de la venida de Jesús al final de los tiempos. Ya en esta segunda semana del Adviento comenzaremos a reflexionar ya la venida inminente de Jesús, sobre todo volcándonos más a la reflexión acerca del nacimiento de Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro. Por eso también ya estos días próximos a la Navidad, litúrgicamente cambian las lecturas, litúrgicamente también los cantos en la liturgia comienzan a ser distintos. Ya inclusive dentro de la liturgia se permiten los villancicos, aunque no son litúrgicos, no son cantos litúrgicos, no son propios de la liturgia. Sin embargo, para darle este sentido a las ferias mayores de la Navidad, se comienza ya a cantar inclusive villancicos, sobre todo al final de la misa
se puede cantar ya villancico, para introducirnos ya en este ambiente. Asimismo, también, según la costumbre de la Iglesia, en estos días, cada día tiene un nombre que viene tomado de las antífonas que se les llama así, se le conoce como las antífonas de la O, porque todos los días las antífonas de vísperas, quienes acostumbren a rezar vísperas comenzarán a notar hoy en la antífona del cántico evangélico estas antífonas que comienzan así con la O: oh sabiduría, oh Emmanuel, oh llave, etc. Son 7 antífonas que nos acompañarán a lo largo de estos 7 días previos a la fiesta de la Navidad. Lo que hoy entoné es la antífona del día de hoy: oh sabiduría. ¿Sí? Es una antífona, entonces cambia ya nuestro ambiente cambia ya. Antiguamente también estaba marcado con este día, porque en este día entra el tiempo, comienza el clima a ser más frío todavía. Ya ahora tenemos un clima curioso, ¿verdad? Frío, calor, frío, ¿verdad? Que no sabemos si estamos ya en invierno o estamos en calor, ¿verdad? Pero antiguamente, cuando las estaciones eran más marcadas, también ya el ambiente climático inclusive era distinto, ya eran más fríos estos días. Bueno, pues esto que nos sirva para entender mejor que estamos ya a partir de ahora en la segunda etapa del tiempo del Adviento, ya más cercanos a celebrar la Navidad. Ya es así como entonces lo cantaba en la antífona: ya viene Manuel, ya podemos decir, ya está aquí, ya está a unos pasos, ya está muy cercano a nosotros la venida de Jesús. Y eso, por lo tanto, es de gozo y alegría. Por eso esta tercera semana del Adviento ha sido introducida también con las lecturas del domingo, sobre todo la segunda lectura, la invitación a la alegría. La alegría porque el Señor está cerca, la alegría porque Cristo está en medio de nosotros. Y bueno, pues como vamos a comenzar a reflexionar ya los temas propios de la Navidad, el Evangelio nos presenta la genealogía de Jesús. ¿Y qué tiene que ver la genealogía de Jesús? ¿De qué nos interesan estos nombres extraños, a veces tan difíciles de pronunciar? ¿De qué nos sirven? ¿Qué nos enseña un evangelio así, donde escuchamos puros nombres? ¿No? La enseñanza está en que, al inicio de esta segunda etapa del Adviento, pues nos vamos a remontar al origen. Jesús no apareció mágicamente de la noche a la mañana. No apareció como un destello de luz, aunque viene como luz, pero no apareció así como un destello, así de manera mágica. No, Jesús tuvo un origen humano también como el nuestro, que tenemos un pasado, una historia, que tenemos una genealogía. Qué bueno es reconocer nuestra historia, qué bueno es reconocer nuestra genealogía, qué bueno es volver al origen, porque a veces vamos perdiendo nuestra identidad, vamos perdiendo el piso, y nos falta mucho a veces volver al origen. ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus antepasados? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Quiénes fueron tus abuelos? ¿Quiénes forman parte de tu familia? La genealogía de Jesús no es muy perfecta, que digamos. Tenemos incestos dentro de esta genealogía, tenemos adulterios en esta genealogía. Entonces, no es la historia humana de Jesús
no es perfecta. Ha querido, como lo dice la Sagrada Escritura, tomar nuestra condición humana en todo, parecerse en todo a nosotros, menos en la realidad del pecado. Pero su historia, su pasado, su genealogía está marcada por la humanidad, por el pecado. Este es el origen humano de Jesús y hoy, por eso, vamos al origen de Jesús. Jesucristo lo ensalzamos como nuestro Dios y Señor, pero no debemos olvidarnos que es hombre como nosotros. Es Dios, pero es hombre también. Y la tendencia, nuestra tendencia humana, muchas veces nos hace desencarnar a la persona de Jesús, verlo únicamente como Dios, tan divinizado que muchas veces lo alejamos de nuestra realidad, de nuestro contexto, y lo vemos entonces como un ser inalcanzable, porque es tan divino, tan perfecto, que es inalcanzable. No debemos olvidar el aspecto humano de Jesús, porque el aspecto humano de Jesús es el medio por el cual Él ha llegado a nosotros, es el medio por el cual nosotros podemos acceder a Él. La humanidad de Cristo sirve para nosotros como vehículo, como instrumento para acercarnos a Él. Lo dice la misma Sagrada Escritura, la carta a los Hebreos, que siendo Dios se hizo pequeño, se hizo uno como nosotros y aprendió a obedecer padeciendo, a través del sufrimiento. Una realidad propia de nuestra humanidad, el sufrimiento, el dolor. Y el dolor y el sufrimiento nos forjan, nos hacen madurar, nos hacen crecer, nos hacen ser más sensibles a las realidades humanas. Por eso Jesús dice en la carta a los Hebreos, entiende al hombre, porque fue un hombre como nosotros, porque sufrió el dolor, padeció como nosotros sufrimos el dolor, y por eso nos entiende. No podemos desvincular a la persona de Jesús de su humanidad, ni debemos escandalizarnos de la humanidad de Jesús, porque pareciera que a veces la humanidad de Jesús nos escandaliza. No nos gusta tanto la humanidad de Jesús, preferimos ver a Jesús más entre las nubes, rodeado de ángeles, que en medio de un pueblo que sufre, en medio o con actitudes muy humanas. Y los evangelios nos retratan muy bien esas actitudes muy humanas de Jesús. Come con sus discípulos, comparte la mesa con los publicanos y los pecadores. Un Jesús que es capaz de sensibilizarse del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Ahí tenemos aquel ejemplo cuando Jesús va entrando a Jerusalén y al tiempo que van entrando va saliendo un cortejo fúnebre, una viuda que ha perdido a su hijo. Y sin que esta viuda le pida el favor, Jesús se adelanta a realizar el milagro y a devolverle la vida a este hijo de la viuda. Es sensible a la realidad de la muerte y actúa en consecuencia. Un Jesús que es capaz de llorar, llora, y el llanto manifiesta la debilidad y fortaleza del hombre. Porque no solamente lloramos por tristeza, lloramos de alegría también. Por eso el llanto manifiesta una de las realidades más humanas, la debilidad y la fortaleza del hombre, y Jesús llora al ver a Jerusalén. Un Jesús que también siente como nosotros ante las situaciones adversas, ante las incomprensiones de los demás.
Jesucristo también se siente movido por la tristeza. Se entristece. El mismo texto que nos dice que Jesús llora, ese mismo texto nos marca que Jesús se entristeció. Se entristeció y lloró. Y a veces le tememos mucho a la tristeza, ¿no? Bueno, hay una tristeza que se prolonga y es la que debemos de tener cuidado. Pero entristecerse, sentirse triste por una situación, por algo, es válido. Es válido entristecerse. Es válido también sentir el enojo. Y Jesús sintió el enojo. Y el enojo no es un pecado. Enojarse no es un pecado. Si el enojo es una emoción, y una emoción es breve, pero claro, si una emoción se prolonga, entonces eso ya se convierte en un pecado porque nos brincamos a la ira, al odio, al rencor, que esas sí ya son faltas, sí son pecados, pero el enojo como tal no, y Jesús se enoja. Tenemos ese pasaje escandaloso cuando Jesús llega al templo y echa a los vendedores fuera. La Escritura nos lo marca como el celo, ¿va? El celo por la casa de Dios es lo que mueve a Jesús a actuar de esa forma. Pero ese celo, ese es el enojo. Siento enojo, así como sentimos enojo tal vez cuando vemos una injusticia. Sentimos enojo cuando están maltratando a alguien injustamente o simplemente la están maltratando. Siento enojo. Siento enojo, por ejemplo, cuando escucho hablar del aborto. Es enojo. Es una emoción que sale desde dentro y que enmarca bien nuestra realidad humana. No podemos desencarnar a la persona de Jesús de su humanidad. Jesucristo, Dios y hombre, tiene un origen humano, tiene una familia humana, tiene una historia y una genealogía humana, como lo he dicho, no es perfecta. Y sin embargo, Dios ha querido entrar a formar parte de esta historia familiar, de esta historia humana, imperfecta. Precisamente porque, como lo dice el Evangelio de San Juan, Jesucristo viene como luz para iluminar la realidad del mundo. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Pues que no podemos olvidarnos tampoco nosotros de nuestra familia humana, de nuestra historia personal, de nuestra genealogía. Hay gente que corta con su familia, se divorcia de su familia y no quieren saber más de su familia por diversos motivos. Pero no podemos, no debemos. Un cristiano, un creyente, no puede abandonar a la familia, no puede despreciar a la familia. Es cierto que hay desavenencias, hay dificultades, hay situaciones conflictivas, es normal que existan situaciones conflictivas en las familias, pero no deben ser razón, motivo, causa para despreciar o para alejarnos de la familia. Hay quienes, por el contrario, también se avergüenzan de la propia familia, se avergüenzan de su origen, porque tal vez ahora pues han logrado tener un patrimonio, han logrado tener pues un puesto en la sociedad, etcétera, y se olvidan muchas veces de su familia, que tal vez es humilde, es sencilla. Y eso no solamente lo vemos en las novelas, en la vida real se da mucho esto, más de lo que nos imaginamos. Hijos que desprecian a su familia por ser humilde, por ser sencilla. Hijos que desprecian a sus padres porque sus padres, ¿qué más quisieran darles todo? Pero no pueden. Y los desprecian. Hijos que se dedican a desfalcar a sus padres, a quitarles lo poco que tienen y a dejarlos en la calle.
Y esto se da más de lo que nos imaginamos. Y un creyente, un cristiano, no puede tener estas actitudes negativas frente a la familia, sino siempre amar a la familia, luchar por la familia, en favor de la familia. ¿Hay dificultades? Bueno, pues hay dificultades y buscaremos la manera de solucionarlo. Pero siempre ser promotores de nuestras familias. Lo que somos, la mayor parte, es por la familia. Y aunque queramos despreciar y olvidar a la familia, pues la llevamos dentro, ahí llevamos los genes. Entonces, qué importante hoy, al recordar el origen humano de Jesús, también volver a recordar el origen, nuestro origen. Tener siempre presente a nuestros familiares, inclusive pues, a los que ya han muerto. A veces, no sé si nos olvidamos de los familiares que han muerto, tal vez de los más cercanos no, o de los más recientes no, pero es bonito, por ejemplo, yo cuando me toca enunciar a un difunto y que a veces ponen allí el aniversario, el número del aniversario, que sale que 34, que 40 años. Qué bien que no se olviden. Porque quienes, pues nomás los primeros años y ya después se olvidaron de sus parientes difuntos, ¿no? Es un deber nuestro, aparte, orar por los difuntos y más si se trata de la familia. En ese sentido, de no olvidarnos de nuestros familiares. Tenemos que ser más impulsores de la vida familiar. Visitarnos más como familia. Visitamos con frecuencia a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestros parientes, tíos, primos. Nos visitamos con frecuencia. Nos frecuentamos, al menos por teléfono, un mensaje. Ahora con la tecnología, pues ya hasta las familias tienen su propio grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y a veces, híjole, esos grupos de WhatsApp, no sé en qué se convierten, pero a veces no propician la unidad. A veces son malos chismes ahí. Las peleas, a veces en los grupos de WhatsApp de la familia. Las críticas. Debemos propiciar más, porque es nuestro origen, la familia es nuestro origen. Y alguien que se olvida de ese origen pierde su identidad. Si nos olvidamos de la familia, de nuestros ancestros, perdemos nuestra identidad. La familia está dentro del proyecto de Dios. Y si está dentro del proyecto de Dios, por lo tanto debe ser querido también por nosotros, porque queremos lo que Dios quiere. Pues, movidos por la palabra de Dios que hoy se nos presenta en este día, pidamos hoy por nuestras familias. Recordemos hoy a nuestra familia, a fulano que tal vez ya ni en el mundo lo hacemos. Frecuentemos más, rompamos nosotros, tomemos iniciativa de visitar más a los familiares, de llamarles y de buscar soluciones a los conflictos familiares, no hacernos sordos tampoco. Hay que buscar soluciones que por nosotros no queden. En todas las familias hay conflictos, en todas. Buscar soluciones, ¿verdad? Pero hagámonos amantes de la familia, promotores de la familia, protectores de la familia. Que así sea.